¿Alguna vez te has preguntado por qué una mujer puede mirarse al espejo y sentir rechazo por su propio cuerpo, incluso cuando está peligrosamente delgada? ¿Cómo es posible que algo tan esencial como comer, algo que sostiene la vida, se convierta en una fuente de ansiedad, culpa, incluso miedo? Y más profundo aún, ¿qué está pasando dentro de su mente para que el control sobre la comida se vuelva más importante que su propia salud? No estamos hablando de una simple decisión. No estamos hablando de falta de información. Y definitivamente no estamos hablando solo de apariencia. Estamos hablando de una lucha silenciosa. Una que no siempre se ve desde fuera. Una que muchas veces se esconde detrás de disciplina, de perfección, incluso de admiración. Porque en una sociedad que premia el control, la delgadez y la autoexigencia, ¿en qué momento ese ideal se transforma en una prisión? Imagina por un momento esto. Una mujer frente al espejo. No está viendo lo que tú verías. No está evaluando su cuerpo con objetividad. Está interpretando. Cada detalle se amplifica. Cada imperfección se convierte en evidencia. Cada mirada externa se transforma en juicio. Y poco a poco, sin darse cuenta, su relación con su propio cuerpo cambia. La comida deja de ser nutrición. Se convierte en conflicto. En cálculo. En control. Pero aquí aparece la pregunta que lo cambia todo. ¿La anorexia es realmente un intento de ser más delgada, o es algo mucho más profundo? En este video vamos a explorar lo que ocurre dentro de la mente, el cerebro y la experiencia de muchas mujeres que viven este trastorno. No desde el juicio, sino desde la comprensión. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a entender puede cambiar completamente la forma en que ves el control, la identidad y la relación que tienes contigo misma. Entonces, ¿por qué hay mujeres que sufren de anorexia? Durante mucho tiempo, la explicación más común ha sido esta: presión social. Los estándares de belleza. Las redes sociales. La cultura de la delgadez. Y sí, todo eso influye. Pero si esa fuera la única causa, la realidad sería mucho más simple. Porque millones de mujeres están expuestas a esos mismos estándares y no todas desarrollan anorexia. Entonces, la pregunta sigue abierta. ¿Qué hace que algunas mujeres crucen ese límite? Aquí es donde tenemos que dejar atrás las explicaciones simples y empezar a ver el problema como lo que realmente es, un fenómeno complejo. La anorexia no aparece por una sola razón. Es el resultado de varias capas que se combinan. Biología. Psicología. Historia personal. Entorno emocional. Y sobre todo, significado. Desde fuera, puede parecer que todo gira en torno al cuerpo. Pero desde dentro, muchas veces el cuerpo es solo el escenario. Lo que realmente está en juego es más profundo. Muchas mujeres que atraviesan la anorexia no sienten que están eligiendo esto de forma libre. Sienten que hay una fuerza interna que las empuja. Una voz exigente. Una necesidad constante de hacer lo correcto. Una incomodidad que no desaparece. Y aquí aparece una idea clave. No siempre hacemos lo que queremos, hacemos lo que sentimos que necesitamos. Y si una mujer empieza a asociar el control sobre su cuerpo con seguridad emocional, ese comportamiento empieza a reforzarse. Al principio puede parecer algo pequeño. Cuidar lo que come. Prestar más atención a su cuerpo. Sentirse bien cuando logra controlarse. Pero poco a poco, ese control se intensifica. Se vuelve más rígido. Más exigente. Más presente. Hasta que deja de ser una elección y se transforma en una estructura mental. Ahora, hay algo aún más importante. La anorexia no solo afecta la conducta. También afecta la forma en que una mujer se percibe a sí misma. Hay estudios que muestran que la imagen corporal puede distorsionarse. Esto significa que una mujer puede verse diferente a como realmente es. No es que no quiera aceptar la realidad. Es que su percepción está influenciada por cómo su cerebro interpreta su cuerpo. Y eso cambia completamente el panorama. Porque ya no estamos hablando solo de decisiones. Estamos hablando de una experiencia interna que se siente real. Entonces, volvemos al núcleo del problema.
¿Qué está ocurriendo dentro del cerebro y la mente de una mujer para que este patrón se forme y se mantenga? Para responder eso, tenemos que entrar en el terreno donde todo comienza a tomar forma, el sistema interno que regula nuestras decisiones. Y ahí es donde todo se vuelve aún más interesante. Antes de continuar, te agradecería mucho suscribirte al canal y regalarme un like. Desde ya, agradezco tu buena disposición y tu apoyo. Muchas gracias. Para entender lo que ocurre en la anorexia, primero tenemos que mirar al cerebro como un sistema que busca equilibrio. El cerebro no solo reacciona, aprende. Y uno de los sistemas más importantes en ese aprendizaje es el sistema de recompensa. Este sistema utiliza neurotransmisores como la dopamina para reforzar conductas que considera valiosas. Normalmente, comer activa este sistema. Genera placer, satisfacción, sensación de bienestar. Pero en algunas mujeres con anorexia, este proceso cambia. La comida deja de ser una fuente de recompensa. Y en su lugar, aparece algo inesperado. El control. Restringir la comida puede generar una sensación de logro, de disciplina, de orden interno. Es como si el cerebro empezara a interpretar esa conducta como algo positivo. Y cada vez que se repite, se fortalece. Es como entrenar un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Pero en este caso, ese músculo es el control sobre la restricción. Estudios con neuroimagen han mostrado que en mujeres con anorexia hay una activación diferente en regiones del cerebro relacionadas con el autocontrol. La corteza prefrontal, por ejemplo, puede estar más involucrada. Mientras que los sistemas más impulsivos responden de forma distinta. Esto crea una dinámica particular. El impulso natural de comer es regulado de forma más estricta. Pero no solo eso. El acto de resistir puede generar satisfacción. Y aquí aparece un punto crítico. Si una conducta genera recompensa, el cerebro la repite. No porque sea buena, sino porque funciona. Y esto empieza a explicar por qué la anorexia puede volverse tan persistente. Pero aún falta entender algo clave. ¿Por qué algunas mujeres son más vulnerables a este patrón que otras? Ahí es donde entra la biología individual. Cuando se analiza la anorexia en mujeres desde la biología, aparece un factor que muchas veces se subestima, la predisposición. No todas las mentes responden igual ante el mismo estímulo. Hay mujeres que, desde muy jóvenes, muestran ciertos rasgos. Mayor sensibilidad emocional, tendencia al perfeccionismo, necesidad de estructura, dificultad para tolerar la incertidumbre. Estos rasgos no son malos en sí mismos. De hecho, en muchos contextos pueden ser ventajas. Pero en ciertas condiciones, pueden convertirse en terreno fértil. Estudios con gemelas han mostrado que cuando una desarrolla anorexia, la probabilidad de que la otra también la desarrolle aumenta significativamente si comparten la misma carga genética. Esto no significa que esté determinado. Significa que hay una base que puede facilitar el desarrollo del trastorno. Ahora, sumemos otro elemento clave, las hormonas. El cuerpo femenino tiene variaciones hormonales constantes, especialmente relacionadas con los estrógenos. Estas hormonas no solo regulan funciones físicas, también influyen en el estado de ánimo, la percepción y la sensibilidad emocional. En ciertas etapas, esto puede intensificar la forma en que se experimenta el entorno. Más intensidad emocional puede significar más vulnerabilidad a ciertos patrones de control. Pero aquí viene uno de los puntos más desconcertantes de la anorexia. La percepción del cuerpo. No estamos hablando solo de inseguridad. Estamos hablando de cómo el cerebro construye la imagen corporal. Hay investigaciones donde se les muestra a mujeres con anorexia imágenes modificadas de su propio cuerpo. Cuando deben identificar cuál representa su tamaño real, muchas tienden a elegir versiones más delgadas, como si aún fueran demasiado grandes. Esto indica que el problema no es solo cognitivo. Es perceptivo. El cerebro está interpretando la información de forma distinta. Regiones como el lóbulo parietal, involucradas en la integración de la imagen corporal, muestran patrones de activación diferentes. En términos simples,
La representación interna del cuerpo no coincide con la realidad externa. Y esto cambia completamente el comportamiento. Porque actuamos en función de lo que percibimos, no de lo que es objetivamente cierto. Ahora, avancemos hacia otra capa igual de importante, la fisiología del hambre. El cuerpo humano está diseñado para sobrevivir a la escasez. Cuando una mujer deja de comer, el organismo responde. Disminuye el gasto energético, se alteran las señales de hambre y el metabolismo se adapta. Al principio, el hambre puede ser intensa. Pero con el tiempo, puede disminuir. Esto no significa que el cuerpo no necesite alimento. Significa que está ajustándose para resistir. Y aquí aparece una ilusión peligrosa. La sensación de que ya no es tan difícil. De que el cuerpo se acostumbró. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es una adaptación al límite. Es como un sistema que empieza a funcionar en modo de emergencia constante. Y lo más complejo de todo esto es el bucle que se genera. La mente restringe. El cuerpo se adapta. La adaptación refuerza la conducta. Y así, el ciclo se mantiene. Pero incluso con toda esta explicación, hay algo que sigue sin resolverse completamente. Porque entender el cómo no explica del todo el por qué. ¿Por qué una mujer se aferra a este patrón, incluso cuando el costo es tan alto? Y ahí, es donde todo cambia de dirección. Hasta este punto, podríamos pensar que la anorexia es simplemente un fallo del sistema. Un error biológico. Un desajuste psicológico. Pero esa idea se queda corta. Porque para muchas mujeres, la anorexia no aparece como un problema. Aparece como una respuesta. Una forma de manejar algo que antes no tenía forma. Imagina esto. Una mujer que siente que su vida está llena de exigencias. Expectativas externas. Presión constante por cumplir. No solo en lo físico, también en lo emocional, en lo social, en lo personal. Ahora imagina que, dentro de todo ese caos, encuentra algo que sí puede controlar completamente. La comida. Las calorías. El cuerpo. Por primera vez, hay una sensación clara de dirección. Cada decisión es medible. Cada logro es tangible. No comí. Me controlé. Fui fuerte. Y esa sensación engancha. No porque sea superficial, sino porque ofrece algo que antes faltaba, estabilidad. Aquí ocurre el giro más inquietante. Lo que desde fuera parece autodestrucción, desde dentro puede sentirse como organización. Como orden. Como refugio. Pero este refugio tiene una condición. No puedes soltarlo. Porque en el momento en que lo haces, vuelve todo lo que estabas evitando. Las emociones. La ansiedad. La incertidumbre. Y entonces, el control deja de ser una herramienta y se convierte en una necesidad. Y más profundo aún, puede convertirse en identidad. No soy como las demás. Tengo disciplina. Puedo resistir. Esto genera una conexión muy fuerte. Porque ya no se trata solo de lo que haces. Se trata de quién eres. Y aquí aparece la paradoja más dura. Para sanar, no basta con cambiar la conducta. Hay que reconstruir la identidad. Y eso implica soltar algo que, aunque duele, también sostiene. Entonces la pregunta cambia completamente. ¿Cómo dejas algo que, en cierto nivel, te está salvando, aunque también te esté destruyendo? Ese es el verdadero conflicto. Y es mucho más profundo de lo que parece. Si llevamos esta conversación a un plano más profundo, la anorexia deja de ser solo un trastorno. Se convierte en una expresión de algo más universal. La necesidad de control frente al caos. Friedrich Nietzsche hablaba de la voluntad como una fuerza que impulsa al ser humano a imponer orden sobre su realidad. No solo queremos vivir, queremos estructurar nuestra experiencia. En ese sentido, el control sobre el cuerpo puede convertirse en una forma extrema de ejercer esa voluntad. Pero cuando ese control se vuelve rígido, deja de ser una herramienta. Se convierte en una jaula. Freud, por otro lado, planteaba que el cuerpo muchas veces expresa lo que la mente no logra procesar.
Conflictos internos. Emociones no resueltas. Tensiones invisibles. Todo eso puede manifestarse en lo físico. Desde esta mirada, la anorexia no es solo restricción. Es lenguaje. Es una forma de comunicar algo que no ha encontrado otra vía. Ahora sumemos otra perspectiva. Viktor Frankl decía que el ser humano necesita encontrar sentido, incluso en el sufrimiento. Y aquí aparece una idea incómoda. Para algunas mujeres, la anorexia no es solo dolor. Es estructura. Es significado. Es una forma de sentirse en control en un mundo que muchas veces se percibe como incontrolable. Ahora imagina esto como una metáfora. Una mujer caminando sobre una cuerda en medio del vacío. Todo a su alrededor es incierto. Pero la cuerda es firme. Esa cuerda es el control sobre su cuerpo. Mientras camina sobre ella, siente estabilidad. Pero hay un problema. No puede bajarse. Porque abajo está el vacío que estaba evitando. Y así, lo que parecía una solución, se transforma en una trampa. Y aquí viene la pregunta más importante. ¿Cuántas conductas humanas funcionan de la misma forma? ¿Cuántas veces buscamos control no porque sea lo mejor, sino porque nos protege de algo más profundo? La anorexia, en ese sentido, no es un fenómeno aislado. Es una manifestación extrema de algo muy humano. La necesidad de sentir que tenemos control sobre nuestra experiencia. Y eso la hace más cercana de lo que parece. Entonces, después de entender todo esto, ¿qué hacemos con esta información? Lo primero es cambiar la forma en que miramos la anorexia en mujeres. Porque mientras se siga viendo como un problema superficial, las respuestas también lo serán. Decirle a una mujer con anorexia solo come es como decirle a alguien con ansiedad solo relájate. No aborda el problema real. Porque la conducta, no comer, no es el origen. Es la consecuencia de algo más profundo. Por eso, uno de los cambios más importantes es este. Dejar de enfocarse solo en lo visible y empezar a comprender lo invisible. ¿Qué está sintiendo esa mujer? ¿Qué está intentando controlar? ¿Qué le está dando ese comportamiento que no encuentra en otro lugar? Estas preguntas no son cómodas. Pero son necesarias. Otro punto clave es evitar la confrontación directa desde el juicio. Frases como: te estás destruyendo. Esto no tiene sentido. Estás exagerando. Pueden generar más resistencia que cambio. Porque desde dentro, sí tiene sentido. Ahí es donde la empatía se vuelve fundamental. No como una forma de justificar, sino de comprender. Y comprender abre la puerta a algo más poderoso: acompañar. Ahora, desde un punto más práctico, el tratamiento de la anorexia en mujeres requiere un enfoque integral. No basta con intervenir solo la alimentación. Se necesita trabajar en múltiples niveles. Terapia psicológica, como la cognitivo-conductual, apoyo médico, reeducación nutricional, entorno emocional estable. Pero incluso con todo eso, hay algo que no se puede forzar. La decisión interna de cambiar. Porque mientras el control siga siendo percibido como necesario, soltarlo va a generar miedo. Y aquí hay algo importante también para quien está viendo esto desde fuera. No puedes rescatar a alguien contra su voluntad. Pero sí puedes estar presente. Ser consistente. No reforzar el problema, pero tampoco abandonar a la persona. Ahora quiero llevar esto a un plano más personal. Porque aunque este video habla de anorexia, también habla de algo más amplio. Habla de cómo buscamos control en nuestras vidas. Y eso aplica a todos. Tal vez no a través de la comida. Pero sí a través del trabajo, de la perfección, de la necesidad de validación. Entonces, la pregunta se vuelve más íntima. ¿Dónde estás buscando control tú? ¿Y qué estás evitando sentir al hacerlo? Porque muchas veces, el control no es el problema. Es la respuesta a algo que no queremos enfrentar. Y entender eso, puede cambiar mucho más de lo que parece. La anorexia en mujeres no es solo una lucha con la comida. Es una lucha con la percepción. Con el control. Con la identidad. Es el intento de ordenar algo interno, utilizando el cuerpo como herramienta.
Pero el problema es que el cuerpo no fue diseñado para sostener ese peso emocional. Y tarde o temprano, pasa la cuenta. Sin embargo, detrás de todo esto, hay algo que no se puede ignorar. No hay debilidad en esto. Hay intensidad. Hay sensibilidad. Hay una necesidad profunda de encontrar estabilidad. El problema no es la intención. Es el camino que se toma. Y eso cambia completamente la forma en que deberíamos mirar este trastorno. No desde la crítica, sino desde la comprensión. Porque cuando entiendes que no se trata solo de comer o no comer, empiezas a ver a la persona detrás del síntoma. Y tal vez ahí empieza algo distinto. Y ahora vuelve la pregunta inicial. ¿Por qué hay mujeres que sufren de anorexia? No hay una sola respuesta. Pero hay una certeza. No es simple. No es superficial. Y no es solo una elección. Es el resultado de una mente intentando adaptarse de la mejor forma que sabe. Aunque ese intento termine dañándola. Y tal vez la reflexión más importante no es solo sobre ellas, sino sobre todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo para sentir que tenemos control? ¿Y qué parte de nosotros estamos dejando de escuchar en el proceso?